la justicia va a estar, la espada de la justicia va a estar sobre mí y la espada del Señor si no me arrepiento. Eso es lo que Dios quiere por medio de Pablo a los hermanos de Roma. Y hoy seguimos en el versículo 6. Prestemos atención porque esto nos habla muchísimo. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. De modo que aquí lo que dice Pablo a los hermanos de Roma, ellos hacen justicia a la maldad, y por eso debemos de honrarlos, por eso debemos de tenerles respeto, porque ellos velan por nosotros, de una u otra manera, velan por nosotros, entonces debemos de respetarlos. Y también dice, y por esto también pagáis los impuestos o los tributos, porque son servidores de Dios y atienden esto continuamente. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que con los impuestos y los tributos que nosotros pagamos es para la mejoría de del mismo pueblo. Es cuando coge el dinero, los tributos, el gobierno, y ustedes se dan cuenta cómo van mejorando los barrios, va mejorando la ciudad, hay más medios de transporte, ya tenemos el agua, ya tenemos el teléfono, ya tenemos todas estas cosas, alumbrado en las calles. Todo esto lo tiene que ver el gobierno y gracias a Dios. Por eso Pablo dice, es para bien de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El que no contribuye con los tributos, pues no quiere que el pueblo o que la nación o que su barrio mejore. Eso es lo que está diciendo. Por eso nosotros debemos de someternos. Recordemos cuando le dijeron al Señor Jesús, le dijeron, ¿hay que pagar tributos? Le dijeron los judíos, por probar a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús muy sabiamente le dijo, présteme una moneda. ¿Quién está en la moneda? Pues que ahí está el César. Ah, bueno, entonces, dele al César lo que le pertenece ¿a quién? Al César, pero también dele a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Cuando él dice, dé al César lo que le pertenece al César, no es dinero para él en sí, es dinero para todos nosotros. Si hoy tenemos aquí servicios, de toda clase de servicios en nuestro barrio, fue porque hay un gobierno que a pesar de que hablamos mal de él, a pesar de que de pronto no distribuye bien el dinero del pueblo, pero tenemos servicios, tenemos buses, tenemos agua, tenemos teléfono, tenemos alumbrado en las calles, sea como sea, todo esto son mejoras que hace el gobierno a favor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo dice, sométase a las autoridades. Dice la palabra del Señor en Romanos 13:7. Pagad, aquí ya viene a nosotros, pagad a todo lo que debéis, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, dice la palabra, al que impuesto, ¿qué dice? Impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice Pablo tienen que pagar. Si ustedes pagan, están obedeciendo a la ley establecida por Dios. Cuando yo no pago o trato de evadir los impuestos, estoy en contravía, no del gobernador, sino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que estableció las autoridades para que toda la gente le obedezca. Pero vuelvo y repito, los gobernantes fueron puestos, la autoridad fue puesta en el hombre, es para castigar al malo, no para castigar al bueno. ¿Sí estamos de acuerdo, hermano? ¿Estamos de acuerdo? Es para castigar al malo, no para castigar al bueno.
Y por eso está diciendo Pablo, respeto, honra al de honra, dele honra, honrenlos. Ah, pero es que el presidente de la República es malo, no está obrando bien. Hónrelo, hónrelo. Él es el señor presidente, él es el que está gobernando. Y no me vaya a malentender usted, de pronto diga, uy, este es del partido del presidente. No, sea cual sea el presidente, sea cual sea su política, pero si un pueblo lo nombró, hay que honrarlo. A ver, ¿cuántos dicen amén? Hay que honrarlo como autoridad, porque ya nosotros entendemos de que un pueblo lo eligió, pero esa autoridad fue delegada por nuestro Dios. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermano? Entonces, a las autoridades debemos de respetarlos, debemos de honrarlo, que no tenga nada que ver usted con ellos. Qué bueno, ¿cierto? Cuando llegan los recibos de los impuestos, nos duele la cabeza. ¡Ay, Dios mío, más impuestos! Pero cuando los pagamos, sentimos paz. Entonces, hay que darle honra a las autoridades delegadas por Dios. Hay que honrarlos. ¿Honrarlos qué? ¿Cómo? Obedeciéndoles. Nosotros tenemos gobernantes, y lo decía el jueves, todos estamos sometidos a un gobierno, tanto militar, civil, como también espiritual, como también familiar. Mire que lo primero que dijo el Señor en sus estatutos, dado a los hombres, esas leyes eran las que traía Moisés. ¿Para qué? Para que el pueblo viviera quieta y reposadamente, para que cuando ellos cumplían lo que decía Moisés, Moisés daba de lo que Dios daba. Moisés, dígale a mi pueblo tal cosa, y Moisés les comunicaba, pero ellos tenían que cumplir. Y lo primero, en los primeros mandamientos que dijo el Señor es, honra a padre y a madre. A ver, ¿cuántos dicen amén? Entonces, aquí hay que darle la gloria y la honra a Dios, y hay que darle la honra a nuestros padres, hay que darle y honrar a nuestro hermano, sea cual sea, hay que honrarlo, no maldecirlo, como dicen, maldecir, maldiciones, mal hablar de alguien. Entonces, nosotros tenemos que someternos, tenemos leyes. Este bebecito que acabamos de presentar a Dios tiene gobernantes, tiene autoridades. Ellos no saben qué es la autoridad, pero ya comienzan a conocer. Denle el aplauso al Señor. Ellos ya comienzan a conocer quiénes son sus padres, y se les debe respeto a los papás, a la mamá, al hermano mayor. Eso se veía hace 50 años atrás. Había un respeto por los papás, había un respeto por las mamás. Esa autoridad se ha menguado. Esa autoridad parece ser que, aunque existe por la palabra del Señor, ya no se ejecuta. Ya parece ser que los hijos son los que gobiernan a los papás. ¡Qué terrible esto! ¡Qué terrible esto! Los jovencitos de hoy día, hoy ya no los dirigen, ya no los disciplinan. ¿Por qué? Porque la autoridad delegada por Dios dice, no, yo no los voy a castigar, yo no les voy a reprender, es mejor que ellos hagan, porque estamos en un año que es todo así como lo vemos. La ley de Dios nunca cambiará. ¿Cuántos dicen amén? Diga lo que diga el joven, diga lo que digan los jovencitos, pero la autoridad delegada por Dios son los padres. Y los padres tienen mucha responsabilidad. Los padres tienen mucha responsabilidad con su autoridad. ¿Qué niños va a dejar? ¿Qué jóvenes van a dejar a la sociedad?
¿Y qué hijos van a dejar como herencia a Dios? ¿Van a dejar una herencia deteriorada? ¿Van a dejar una herencia que no sirve para nada en la sociedad ni en el hogar? Por eso hay que darle la gloria y la honra al que se lo merece. ¿Cuántos dicen amén? Hace 50 años los hijos, parece ser, éramos más sometidos, aunque siempre el joven, siempre en su cabeza ha estado hacer lo malo, lo dice Génesis capítulo 6, siempre los jóvenes van buscando es hacer lo malo, lo contrario de Dios, a Dios, pero para eso está la autoridad, para que los dirija, para que los corrija, para que los exhorte, y mañana, hoy lo decía yo a los líderes, hermano, mañana estos viejos, estas personas que tuvieron autoridad, se sentarán a comer del fruto que sembraron. A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? Se sentarán a comer del fruto que sembraron. ¿Qué sembraron en sus hijos? Lo que yo le decía aquí a esta niña que presentó a su bebé. ¿Qué va a hacer con él? Ya la autoridad fue delegada. Ahora, Andresito tiene que someterse a su mamá. Y si se somete a su mamá, va a someterse a las leyes, se somete a Dios. Pero hay hombres que no respetan ni a Dios ni al hombre, como lo dice la palabra del Señor. No respetaba a Dios ni a la ley, a nadie, a nadie. ¿Recuerdan ustedes, hermano, aquel juez injusto? ¿Recuerda que Jesús puso el ejemplo? Un juez injusto. Y esa mujer pidiendo misericordia, justicia. Y dice el Señor, ese hombre, ese rey, ese juez, que no teme a Dios, mucho menos a los hombres. No tiene temor de Dios, no tiene temor a nadie. Pero a pesar de eso, hizo misericordia de aquella mujer que rogaba y buscaba todos los días su justicia. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, querido hermano, que debemos de someternos a las autoridades delegadas por Dios. Ahora, mire la honra que le dieron, la honra a la autoridad principal. Recordemos que la autoridad principal se llama Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Recordemos los sabios del Oriente que vinieron a buscar y a honrar a la primera autoridad, Jesucristo el Señor. Recordemos que vinieron los sabios del Oriente y apenas vieron al niño, le dieron sus presentes, oro puro, refinado, como su reinado. También le dieron mirra y también le dieron incienso. Le dieron sus presentes a aquel respeto y honra a aquel que todo lo puede. Y si honraron al Señor, pueden honrar también al hombre. ¿Cuántos lo creen? Muy bien, entonces vamos a Romanos 13:8. Romanos 13:8. Algo importante, Pablo, el apóstol Pablo, está escribiéndole a los hermanos de Roma deberes importantísimos que como cristianos debemos de ejercerlos, no solamente tenerlos en la cabeza, sino ejercerlos. Y dice aquí, Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando Pablo está hablando aquí, el 13:8, no debáis a nadie nada, no quiere decir que usted no pueda tener un crédito. El crédito y el fiado ha existido siempre. Acabé de leer Romanos 13:8. Lo que está diciendo Pablo es, si usted adquirió una deuda, páguela. Puede ser de a poquitos, páguela. Pero usted tiene que mostrar su interés por pagar y no deber a nadie.
todos debemos. Y una de las cosas que Pablo está ejerciendo aquí es, dice la palabra, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido su ley. Porque el amor a otro se considera deuda. Dice, no deba nada a nadie, también económicamente, espiritualmente. Nosotros, queridos hermanos, estamos permanentemente en deuda con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted eso? Siempre permaneceremos en deuda con nuestro Señor Jesucristo por su amor sin límite derramado a nuestro favor. La única forma en que podemos empezar a pagar esa deuda es amándonos, dice Pablo 13:8, amándonos los unos a los otros, ya que el amor de Cristo siempre será infinitamente superior al nuestro. Tenemos la obligación de amar a nuestro prójimo. La deuda es económica, dice Pablo, pero también tenemos una deuda que nadie la alcanza a pagar, nadie. Y eso lo dijo Pablo. Nosotros, por el tiempo que vivamos, no podemos pagar, ¿qué? La deuda que tenemos con Jesús. Esa deuda que Él asumió en la cruz del Calvario, pagando la deuda de nosotros. Denle el aplauso fuerte al Señor. Esa deuda que nosotros no la adquirimos, sino que Jesús, muriendo en la cruz, dijo, yo pago por ellos. Yo pago con mi vida toda la deuda por el pecado de todo el pueblo. Yo lo pago por todo. Dice la palabra que Jesús murió por todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros estábamos en el mundo, pero Dios, por medio de su Hijo amado, derramó esa sangre, hermano. Por eso Pedro dice, nosotros fuimos rescatados, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos en deuda. Lo que dice Pablo, lo que quiere decir es, comience a amar al hermano. Aquel que le caía mal, comience a estimarlo. Hola, mi hermano. Hola, vecina. Hola, vecino. No, pero es que esa vecina me cae muy mal. Empiece a pagar la deuda que tenemos. ¿Cómo? Amando a los demás. Denle la aplauso al Señor. A ver, ¿cómo podemos pagar o ir pagando la deuda nuestra con Jesús? ¿Cómo? ¿Amando a quién? A nuestro prójimo, perdonándonos, amándonos, gozándonos. ¡Qué bendición, hermano! Cuando usted extiende su mano sobre un amigo, sobre un familiar que fue cruel con usted, que le hizo daño, usted comenzó a saldar esa cuenta. Aunque vuelvo y repito, nadie puede cancelar. Dijo Pablo, así haga todo lo que haga. Mire lo que hizo Pablo. Fue latigado, fue metido al cepo, vivía en las cárceles por causa de Cristo. Y él dice en la carta a los Romanos, capítulo 1, dice, nunca alcanzaré a pagar la gran deuda que tengo con Cristo, que estaba perdido, estaba en llamas, estaba perdido, estaba en el infierno, y Cristo me rescató pagando mi deuda en una vergonzosa cruz. Y por eso, querida iglesia, nosotros tenemos que comenzar a pagar. ¿Cómo? Amando a nuestro prójimo. Ahí lo dice, ¿sí o no lo dice allí? Y también las deudas, porque si tú amas a tu compañero, si tú amas a tu prójimo, ¿cómo lo va a estafar? Entonces no ama a Dios. No ama a Dios. Si yo saco un crédito y no lo pago, estoy en contravía de Dios y no lo pago.
Ah, pero es un hombre desconocido, no es un hombre cristiano. Con mayor razón, hay que pagarla para dar a conocer a Cristo. ¡Aleluya! Amén, hermanos. Dice aquí, hermano, el 8, ¿no? El 8, 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros. No se quede usted con esa deuda, con su hermano y enemigo. No le perdonó. Dice, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mire que tenemos una ley que cumplirla, y es amarnos los unos a los otros. Si usted lo cree, diga amén. Ahora, ¿por qué debemos de amarnos? Dice, porque el 9, léalo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, dice Romanos 13:9. No dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, otra vez, ¿cómo se resume? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pablo dice que debemos de amarnos, que debemos de respetarnos. Entonces lo primero que dice, no adultere. No adultere. Adulterar o el adulterio es teniendo una esposa o teniendo un esposo que venga otro y a quitarle o adulterar con el marido o con la esposa. Dice, usted no lo vaya a hacer, no vaya a hacer eso, porque usted está robando algo que Dios le dio a ese hombre o a esa mujer. Usted tiene una esposa, usted tiene un esposo, y si es soltero, tampoco tiene ningún derecho de quitarle lo que más quiere la otra persona, su hermano. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? El adulterio trae tragedia, trae desgracia. El adulterio trae hogares a la ruina. Uno mira únicamente la persona. El que está cometiendo adulterio mira únicamente la persona. Pero ella o él tiene marido o tiene esposa. Esos dos tienen hijos. Esos dos tienen suegros. Esos dos tienen familia. En otras palabras, una persona mínimamente tiene alrededor de ellos que lo estiman y que pueden ser dolidos por un adulterio, mínimo 20 personas. A ver, ¿cuántos dicen amén? Entonces uno ve que únicamente la persona, no, y los hijos. Por eso dice Pablo, ámese. Si yo amo a mi hermano, ¿cómo es que yo le voy a quitar la esposa? Y aún en escondidas o a escondidas tener un amorío con ella o ella con él. Esto es adulterio. También lo podemos simbolizar en el espíritu. ¿Cómo es que el hombre que ama a Dios, porque no hay sino un solo Dios verdadero, que también se ramifica en Padre, Hijo y Espíritu Santo, estemos en adulterio espiritual, creyendo en tonterías y brujerías que no tienen nada que ver? Esto ante Dios es adulterio. Esto ante Dios es aborrecerlo, porque el hombre busca quien le haga el milagrito, sabiendo que no hay sino un solo Dios, y ese Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dice, no adulterarás, tan espiritualmente como físicamente. Ahora dice, no matarás. No matarás.
¿Cuántas personas, hermanos, todavía matando gente espiritualmente? Con un cuento, con un bochinche, con algo que quiere acabar con esa persona. No lo haga, dice Pablo, porque tú tienes el amor de Dios. La esencia de Dios es el amor. Y esa esencia la tenemos todos los que estamos aquí en la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Desde que usted recibió a Cristo, usted tiene la esencia de Dios. Tú eres templo del Espíritu Santo. Dice, no matarás, no hurtarás. Dice, sigue diciendo. Hay veces que robamos, no solamente al hombre, sino a Dios también. ¿Cómo le robamos? Usted puede leer Malaquías 3:8, cuando dijo el Señor, este pueblo me ha robado. Eso es robarle a Dios, en un mandamiento, en un estatuto de Él. Lo aplico porque lo dice la palabra. Malaquías 3:8 dice, este pueblo me ha robado. Y le dijeron ellos, ¿en qué te podemos robar? Si nadie te puede meter la mano en el cielo. Y dijo el Señor a Malaquías, dígale que me han robado con vuestro diezmo y ofrenda. Es un robo. Le hemos quitado al Señor, le hemos quitado la honra, no honramos su templo, no honramos al hermano. Eso es una honra para Dios, es una honra para nosotros, hermanos. Cuando nosotros cumplimos, Dios cumple su parte. ¿Cuántos dicen amén? Démosle el aplauso. Sigue diciendo, no dirás falso testimonio. Esto se llama el cuento que hay por ahí del hermano. No diga falso testimonio. ¿Sabe por qué? Porque él merece honra. Porque él es un hijo de Dios. Porque él es un ministro del Señor. Y si está hablando de los príncipes y gobernantes, ellos verán si están haciendo algo indebido con el dinero, con los impuestos y con su gobierno. Ellos tienen que pagar, ellos tienen que dar cuentas al Señor. Un día tienen que dar cuentas. Pero nos pasa a nosotros. La carta no fue escrita a Nerón en Roma, fue escrita para una iglesia como esta, donde había gente arrepentida, donde había gente con el Espíritu Santo. Le dice Pablo, no den mal testimonio, no dirás falso testimonio, es hablar lo contrario, falso, algo que no es real. No den falso testimonio de su hermano, de su pastor, de su líder, del presidente, del gobernador. No den falso testimonio. No hablen mal de él, porque ya nos dijo Pablo, al de honra, hónrelo, hónrelo. Es como al padre, al papá, honren a sus padres, honre a su madre, porque si tú lo honras, viene esa bendición, esa promesa viene con bendición y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros no debemos de dar falso testimonio de nuestros hermanos, aún no sea hermano, aún sea un impío. Déjelo quietico, déjelo en las manos del Señor. Si está haciendo algo indebido, Él debe de pagar. ¿Cuántos dicen amén? No codiciarás, otra palabra. No codiciar el bien ajeno. ¿Por qué vamos a codiciar lo que otro tiene? ¿Por qué otro hermano tiene, consiguió, pudo, y nosotros no lo tenemos? ¿Por qué vamos a codiciarlo? No lo hagamos, esto no es de Dios. Esto es del mismísimo diablo, que quiere que usted
sienta esa codicia hacia los demás. No codicie lo de los demás. Si usted quiere, pídale al Señor. Bendígalo a Él. ¡Qué bendición, Señor! Ese hombre es muy bendecido por ti. Gracias a ti, Padre, porque este hombre ha progresado, o esta mujer, o este joven ha prosperado gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No codiciar, la codicia es mala. La codicia es dañina. La codicia te hace daño. También dice, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cómo se resume? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo lo resumió Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y dice, y el segundo mandamiento es parecido a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren que nos quiten la esposa? ¿Cómo quiere usted ser tratado? Que te roben la honra. ¿Cómo quiere ser tratado? ¿Que alguien hable mal de ti? Yo creo que usted se siente muy mal, aún de alguien que es conocido. Por eso dice el primer mandamiento: amarás a tu prójimo. Si yo amo a mi prójimo, no le deseo mal, mucho menos se lo voy a hacer. ¿Cómo es que yo mando a mi hermano, a mi amigo, le quito su esposa? Está hablando de adulterio. Y usted sabe que eso es lo primero que se ve, ¿cierto? Cuando se va la mujer con otro, o se va el esposo con otra. Bueno, díganme una cosa: ¿dónde se conocieron? En una fiesta en la casa. Eran invitados. Era la amiga de mi amigo y se la quitó. Qué triste, ¿cierto? Le robó honra, le robó su esposa, denigró de él, y esto es lo que hace el Señor Jesucristo por medio de su palabra. Seamos honestos, amémonos los unos a los otros. Démosle un aplauso al Señor. Romanos 3:10, ahí está. ¿Por qué dice que nos amemos los unos a los otros? Dice, el amor, vuelve y repite, el amor no hace mal al prójimo, aquel que está cerca de usted, aquel que es hermano suyo, aquel que es familiar suyo. ¿Recuerdan ustedes de Herodes? Herodes se le llevó la mujer a su hermano, y por eso fue muerto Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le dijo: Herodes, esa no es tu mujer, esa es la mujer de tu hermano. En otras palabras, te la robaste. Entonces, si hay amor a mi hermano, ¿cómo se le ocurre? Así la mujer o el hombre le coquetee. Hay que temer a Dios, hay que tener temor a Dios. Eso no es mío. A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Recuerdan a José? El joven José, que era de muy bonito parecer, dice la palabra que era muy simpático. José, Génesis 37, algo así, donde habla el pasaje de José, donde la mujer de Potifar, la mujer de ese jerarca, era jefe de la guardia de Egipto, no era cualquier persona. Y me imagino que la mujer de Potifar tenía que haber sido una mujer muy bonita, porque ellos no se enamoraban en ese tiempo, o de pronto se enamoraban ya después viviendo con ella, pero ellos, estos jerarcas, hacían a su mujer era a dedo: venga, me gusta usted, y listo, no más. Allí no había reversa, era lo que el jerarca dijera, no más. Y tenía a su esposa,
Pero José, que era sirviente de él, este jerarca, este Potifar, este hombre, lo había comprado como esclavo. Ese es un esclavo, pero esa mujer se fijó en José. Esa mujer, cuando veía pasar a José, le bailaban sus ojitos. Tanto fue que empacó a su marido con ración de campaña para muchos días. Váyase, mijo, a usted le gusta cazar venados, váyase. Cárguenle la mula. ¿Para cuántos días? 15, 20 días, que se quede por allá mi esposo pasándola rico. Pero ella tenía ya en su corazón: José tiene que ser mío. ¿Y qué hizo este hombre? Un joven, 17, 18 años, un joven donde está con toda su potencia masculina, un hombre, hermano, bonito, pero dice la palabra que Dios estaba siempre con José, siempre, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué, querido hermano? Porque José amaba a Dios, porque José cumplía con lo que Dios le decía, hasta tal punto en que esta mujer se ideó todo y mandó a toda su servidumbre a cine. Bueno, en ese tiempo no había cine. A todos los mandó fuera para quedarse sola con él. Hasta que un día le dijo: José, estoy en mi recámara, tráeme un fresco, un refresco, una soda. Y José fue porque era un hombre obediente. Encontró a esa mujer, imagínense ustedes, las egipcias en ese tiempo se vestían únicamente con velos, todo se veía, era como un cercado de alambre, que está cercado pero se ve todo. Y cuando entró, yo me imagino a esta egipcia botando pinzas, con la mejor loción, y le dijo: acuéstate conmigo. Ella se lo propuso. Y sabes una cosa, que no ha cambiado, la situación no ha cambiado nada de ese tiempo a hoy. Las niñas le están diciendo al muchacho: ven, acuéstate conmigo. Pero que no sea, que sea, Dios quiera como José, que José, cuando ella le dijo: acuéstate conmigo, él le dijo: yo no tengo sueño. Era tan inocente que José le dijo: yo no tengo sueño. Adulterio y fornicación allí. Pero, ¿qué le dijo él a ella? Le dijo: míreme, mujer, qué hombre tan tenaz. Qué hombre tan tenaz, hermano, con semejante mujer allí. Hombre soltero. Le dijo: vea, señora, su esposo me ha confiado todo lo que hay aquí en mis manos, que yo puedo hacer todo lo que yo quiera aquí con la finca, con la hacienda, pero lo único que no me dejó en mis manos fue tu cuerpo. Ese cuerpo es de mi patrón, yo no lo puedo tocar. ¿Qué le dijo ella? ¿Qué le dijo ella? Si nadie está aquí, ¿por qué no lo podemos hacer? Y le dijo: eso crees tú, pero Dios, mi jefe, me está mirando. A ver, démosle el aplauso al Señor. ¿Qué le dijo José? ¿Qué le dijo José? Estaba honrándola aún a ella misma. Presten atención, usted dirá: ¿cómo así que la honró? Claro, cuando una mujer cae en adulterio tal, es tremendo, hermano, es tremendo, es tremendo. Pero
él la estaba honrando a ella, estaba honrando a su marido, al marido de ella, estaba honrando a Dios que le había dado la autoridad delegada sobre esa finca, pero no abusó de ella. Ese es el amor que dice Pablo. Si yo tengo amor, yo no te hago daño, hermano. Si tú me tienes amor como hermano, tú no tienes en mente nada para hacerme daño. ¿Cuántos dicen amén? A ver, démosle el aplauso al Señor. Por eso, querido hermano, el amor no hace mal al prójimo. Estamos en el versículo 10. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén, hermano. Los cristianos deben de someterse a la ley del amor, que reemplaza a las leyes religiosas y civiles. En otras palabras, las religiones o las leyes civiles no tienen este temor, no tienen el temor contra el prójimo. Y si nuestros presidentes y nuestros gobernadores oraran y vivieran, ejercieran con amor su profesión, viviríamos mucho mejor. A ver, ¿cuántos dicen amén? Viviríamos mucho mejor. Por eso Pablo dijo, oren por ellos, para que vivan quieta y reposadamente. Claro, porque si hay presidentes, gobernadores temerosos de Dios, pues van a obrar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y eso es lo mismo que sucede aquí en la iglesia. Debemos de amarnos los unos a los otros. Debemos de respetarnos. Debemos amar al pastor. Debemos amar a la pastora, a los líderes, a la congregación. Todos somos hermanos. A ver, ¿cuántos dicen amén? Eso es lo que debe hacer la iglesia. La iglesia debe de aprender de que somos hermanos en Cristo, que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, no debemos de maltratarnos, debemos de amarnos. ¿Sabe por qué, querida iglesia? Porque la bendición es tuya. Cuando tú amas a tu hermano, cuando tú amas a tu prójimo, la bendición no se deja esperar. Dios te paga bien. Dios es el que mejor paga. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdese que Romanos 2:6 nos dijo, porque todo tiene su paga. Todo. Para el mal o para el bien. Hay paga. Qué bueno es que nosotros tengamos esa buena paga de no hacerle daño a nadie, sino amarnos, honrar al presidente, honrar al policía, al que se sea, al que tenga la autoridad, honrar a esos papás, honrar a sus hijos. No solamente que porque yo soy padre puedo irrespetar a los hijos. Por eso hay tantas desgracias en los hogares, porque no hemos cumplido nuestro rol como padres, como cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Porque los hijos también merecen respeto de los papás, merecen estimación. Y si les llamamos la atención, es para bien, no para mal. ¿Cuántos dicen amén? Dice Santiago 2:8. El hermano de Jesús también escribe sobre cumplir la ley del amor. Estamos hablando que Romanos dice, ámese. El principio de todo es el amor. Dice Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real, lo cierto, lo verdadero, dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, el mismo Santiago lo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, bien hacéis. ¿Cuántos lo están leyendo? Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, o sea, este sí, pero a este no, entonces cometes pecado y quedáis convictos por la ley
como transgresores. O sea, no hizo nada. Esto es amar a medias. Yo quiero a mi suegro, pero a mi suegra no la quiero. Yo quiero a mi suegro, pero a mi suegra la quiero, pero que viva por la China, va lejos. Dice que está haciendo a medias el oficio de amar la ley de Dios. Yo amo al pastor, pero a la pastora no la quiero. Me cae mal. O amo a la pastora, pero no amo al pastor. A medias. Está siendo transgresor, en otras palabras, rebelde y contradictor a la voluntad de Dios. Yo voy a la iglesia y me gustan las alabanzas, pero cuando llega Julano, cuando llega Sutano, de 200 o 300 personas, 2 o 3, no me caen bien. A medias está cumpliendo la palabra del Señor. Yo quiero la bendición para la iglesia. Yo oro porque usted sea bendecido, hermano. Porque usted y su familia sean bendecidos. Y hay una sola forma de ser bendecidos, siendo oidores y hacedores de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Santiago 4:12. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El juicio se le deja al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tenemos que hacer. Y primera de Pedro 2:16. Primera carta de Pedro 2:16 dice, como libres, nosotros somos libres por la palabra, porque somos discípulos, porque amamos al Señor, somos libres. El Señor soltó las cadenas, quitó las amarras, quitó las ataduras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos libres hay aquí? Si somos, dice aquí, primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Pedro también lo dice. Amad a los hermanos, temed a Dios, honren al Rey. ¿Cuántos lo están entendiendo? Aquí dice, hay libertad, usted fue libre, pero no para obrar como usted quiere. Nosotros somos libres, pero para obrar en las condiciones que Dios quiere que nosotros obremos. Que no obremos como pensamos, porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos. La iglesia tiene que amarse, hermano. Y si usted no ha acomodado las cosas con su hermano, es bueno que lo haga. Y hoy hay tiempo para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué bonito cuando entramos al culto y cuando nos vamos a saludar. Este es el momento importante para ir donde aquel que me cae como un poquito mal, ir y abrazarlo. Y decirle, mi hermano, lo amo en Cristo. Y eso usted está tirando ataduras al piso. Usted va siendo libre cada día. A ver, ¿cuántos dicen amén? Porque cuando llegamos venimos atados, venimos con culturas, venimos con tantas cosas, hermano querido, que nos estorban caminar en la vida del Señor. Pero usted es libre para que siga libertando, no solamente su vida, sino los suyos. Porque si usted muestra raíz de amargura en su casa, usted está sembrando raíz de amargura en sus hijos o en el que le escucha. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Y por eso dice por ahí un dicho que es real: el hijo de tigre ¿sale qué?
pintado. Eso es. Y también dice la palabra, lo que usted coseche, eso cogerá, eso recogerá. Amén, hermanos. No debemos de odiar, envidiar, adulterar. No debemos de hacer eso. Todo lo que usted haga, lo reciben sus hijos. Todo. Y allí va saliendo con el tiempo lo que usted sembró. Por eso es tan bueno que sus hijos lo vean, que usted es amoroso, que usted es un buen compañero, que usted es buen hijo, que usted es buen papá. Todo eso ellos lo ven y lo aprenden. ¿Cuántos dicen amén? Recordemos que yo les dije a ustedes una ilustración sobre un señor que había dado todo para que su hijo se educara, fuera un médico, un profesional, y lo dio todo, vendió su casa, vendió todo lo que tenía, con tal de que su hijo lograra tener esa profesión. El muchacho le gustaba esa profesión, y se educó y se graduó. Pero resulta de que el señor quedó tan mal económicamente, que vivía por ahí en una piecita, en otra, donde pagara menos. O sea, en otras palabras, estaba pasando penurias, el viejo. Pero resulta de que su hijo, ya profesional, también se casó con una profesional, una muy buena casa, muy bonito, un coche, un carro allí, fino. Y alguien le dijo, pero ¿por qué no vas donde tu hijo que le ayude, hermano? Porque pues uno siembra, hermano, es para recoger. No, es que me da pena, decía el viejo. Pero al fin y al cabo como que lo echaron de la piecita y se fue. Llegó con esa humildad donde su hijo y le dijo, hijo, ya no tengo con qué pagar alquiler, ya no tengo, no me alcanza, vengo a ver si usted me da posada, se le llamaba en ese tiempo, si me da a dormir aquí. Enseguida volteó a mirar a la mujer, ella lo cogió de la camisa y lo metió. Cerraron la puerta y el viejito allí con un morral. Ellos discutieron allá. Y la mujer le dijo, aquí no hay campo. Pero el tipo le decía, pero allá hay un cuartico atrás, el cuarto de los chécheres, metámoslo ahí entonces, porque me da pena con mi papá también. Al fin y al cabo como que llegaron a acuerdos y él le dijo, papá, allá hay una habitación para usted, acomódese como pueda. Y mandó a su hijo a traer una cobija, una sobrecama, una cobija, a puro piso. Y el muchacho se dio cuenta de todo, y cuando volvió se demoró. Y le dijo el papá, ¿por qué te demoraste trayendo la cobija? Si eso está muy fácil de coger. Y el hijo le dijo, papá, es que estoy partiendo la cobija en dos. Una mitad para mi abuelo y la otra para cuando usted esté viejo. Ya comenzó él a cosechar, a ver lo que estaba sembrando. Por eso, querida iglesia, Dios no falla en su palabra. Ahora, no necesariamente si usted ama a su prójimo, ¿cómo no va a amar a tu papá? ¿Cómo no va a amar a tu mamá? Si usted honra a otro, ¿por qué no puedes honrar los tuyos? ¿Cuántos dicen amén? Anoche la palabra me pareció muy bonita. Dentro de los hogares, el amor, estoy hablando del amor. Dentro de los hogares, ¿cierto? Que cuando el marido quiebra algo, la mujer enseguida se va encima. Usted sí que es bruto, es que no tiene ojos, mire lo que me costó, tan bonita que estaba esa lámpara o esa
porcelana. Pero nos decía el predicador anoche, pero si viene una visita, que no es nada de nosotros, y viene y hace la misma cosa, que sin querer obviamente se rompe esa porcelana, el visitante dice, qué pena, ay, qué pena, me muero de la vergüenza. Y el dueño o la dueña de casa le va a decir, no, no te preocupes, eso no es nada, tranquilo, eso se repone. Nos enseñaban dónde está el amor de la pareja. ¿Por qué maltratamos al que amamos y vive con nosotros? Y atendemos también al de afuera. Que cambien las cosas, no maltratar a los de afuera, pero sí amar a los que nos aman. A ver, ¿cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ese es el amor al prójimo. El prójimo es el que está con usted. ¿Qué hacemos o qué hacen muchos hogares cuando invitan a una familia? Sacan la porcelana fina, ¿cierto? La vajilla china, una vajilla china. Y eso les sirven bien con servilletas y todo. Cuando se va la visita, guardan su vajilla y sacan el plato quebrado, roto, para servirle al marido. Sacan esos platos rotos, quebrados, que tienen filo por toda parte, ahí donde cortan la carne, ahí. ¿Dónde está el amor? El amor es a nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Mire usted a su lado, ese es su prójimo. Mírelo al lado, mírelo. Ese es el prójimo. En lugar de decirle al marido mi cuchicuchi, el mejor plato para la esposa, para sus hijos. ¡Qué bendición, hermano! Usted está mostrando su amor por ello. No guarde nada, hermano, porque eso queda para otro. Usted disfrute lo que tiene ahora. ¿Cuántos dicen amén? Disfrutemos el amor de Cristo en nosotros hoy día. ¡Den un aplauso fuerte! A ver, ¿cuántos decimos amén? Por eso, querido hermano, yo le animo y le insto en el amor de Cristo. Quiero volver a leer otra vez Romanos lo que leímos y hasta dónde leímos. Me gustó a un hermano que qué día me dijo, pastor, ya estoy leyendo más de Romanos, estoy adelantadito, para cuando usted hable ya yo entiendo. Es importante eso, es importante. Romanos 13, leímos Romanos 13, 6. Recordemos, dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Recuerde, los impuestos supuestamente, obviamente ellos comen de allí, pero es para bienestar, debería o debe de ser para bienestar del pueblo. Amén. Dice el 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, pues pague tributo. A ver, ¿sí lo entendimos? Al que es de impuesto. Aquí ya cambia el asunto, aquí es un deber prácticamente urbano, de entre nosotros como hermanos. Y dice aquí, ayúdenme, dice, a ver, ¿dónde estoy? Al que respeto. Al que honra. Aquí ya está hablando de todo. Honre al rey, honre al gobernador, pero también honre a su hermano, al que está allí. Hónrelo. ¿Cómo lo va a honrar?
saludándolo, queriéndolo, amándolo, no hablando de él ni de ellos. Dice el 9,